Listo, pues buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta sesión académico-científica del día de hoy. Les recordamos que vamos a tener tres, hoy, mañana y pasado. Y bueno, bienvenidos de nuevo, amigos, doctores, invitados de todo el país. Esperamos que les guste y que les haga reflexionar este gran tema del cual les voy a platicar un poco. Y bueno, pues empezamos. El tema de hoy es bastante desafiante, hasta cierto punto un poco complicado por la gran cantidad de información y también por la falta de información en el tiempo. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con ello. Y el tema del día de hoy es el health span y el lifespan, la medicina del presente. Ahorita vamos a ver qué son estos términos que si no son nuevos no se ocupan. Y es tiempo de ya empezar a evolucionar hasta en los términos. Y bueno, para los que no me conozcan, soy el doctor Riel Barraza Muñoz, médico cirujano y tengo un máster en salud pública internacional. Y bueno, el día de hoy seré el anfitrión de esta reunión. Y bueno, hay dos preguntas bastante interesantes, que seguramente la primera se hicieron en el siglo pasado los sanitaristas, incluso los presidentes del país, de cada país, ¿no? ¿Cómo hacer que mi población viva más años? Sin duda eso lo lograron. Ahorita vamos a ver la transición demográfica, cómo se ha ido llevando con el tiempo y sí lo lograron, pero quizá la pregunta no estaba completa en ese entonces o a lo mejor no lo previeron, ¿no? Porque pues no solo es vivir más años, sino vivir más años sano. Por eso aquí la doble pregunta. ¿A ustedes les gustaría vivir más años, así per se, o vivir más años sano? Y bueno, un poco de la contextualización de este, de este gran tema es que pues los avances médicos, científicos del siglo pasado han hecho que la expectativa de vida, o lo que vamos a conocer como el lifespan, se haya multiplicado, ¿no? Es algo histórico y eso es gracias a las medidas sanitarias principalmente, ¿no? Y la más común y todo el mundo conocida y que en todas las facultades y escuelas de medicina este, se ve, que es la transición demográfica y aparte la transición epidemiológica, ¿no? Recordemos que las vacunas ayudaron a que los niños generalmente no se murieran deshidratados secundariamente a una gastroenteritis, ¿no? Principalmente sabemos de origen viral, de origen, listo, de origen viral y pues algunas enfermedades bacterianas, ¿no? Entonces ya los niños no se morían de eso y por ende la población incrementó y la expectativa de vida pues también incrementó. Y fíjense que en México si algo ha hecho bien es el programa de vacunación, que es de los más completos y de los que sí se cumplen en todo el mundo, donde pues sí vemos este gran avance que se ha dado. Pero hay algo bien importante, que junto con la disminución de las tasas de mortalidad y fertilidad, ahorita vamos a ver qué es mortalidad, qué es estos términos de alguna manera epidemiológicos que vamos a estar hablando en la sesión para que se familiaricen quien no esté embebido en el tema. Entonces, en 2018 se dieron cuenta a nivel mundial que había pasado algo que no habían previsto. Nos alcanzó el tiempo. Y había más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Por lo mismo que les digo, ¿no? La tasa de mortalidad disminuida y la fertilidad también. Antes, pues en México era muy común tener familias bastante grandes, ¿no? Seguramente en sus familias también, sus papás, sus abuelos eran familias de inclusive hasta más de 10 personas. Entonces, les repito, en 2018 había más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Y la proyección conforme va avanzando la natalidad en el mundo,
pues la proyección dice que para el año 2050, las personas mayores a 65 años o adultos mayores, que aquí en México así les llamamos, van a tener el total de, bueno, el 20% del total de la población. Es decir, 1 de cada 5, 2 de cada 10 van a ser adultos mayores. Y esto es algo en que la ciencia médica no previó, tampoco las escuelas de medicina, y he ahí en México un tema ahorita que es bastante difícil, ¿no? No hay geriatras para la cantidad de adultos mayores que están enfermos en nuestro país, ¿no? Esa es una consecuencia de. Ahora, es lo que les venía diciendo. No solo es que vivan más años las personas, sino que se debe ampliar la duración en salud, teniendo como un principio en tener a la población adultos mayores activos, dinámicos y sanos. ¿Por qué? Porque pues también es necesario que tengan ellos una calidad de vida. Por eso el tema de esta sesión, el Health Span y el Life Span juntos, porque un error fue la fragmentación y la separación de estos términos, y que ahora pues nos está costando trabajo unirlos, ¿no? Porque en realidad hubieran pensado hay que vivir más pero sanos y estamos en todo lo contrario, ¿no? En una, en una parte bien y en la otra pues mal. Y bueno, en esta gráfica es lo que les dije en los primeros slides, ¿no? Que en 3 décadas se logró dar un salto de la expectativa de vida, es decir, el lifespan, que nunca se había dado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, les voy a explicar la gráfica, lo que vemos. Aquí están las décadas desde 1960 hasta 2020 que se hizo el corte. Las barras grises son la cantidad de población en billones, ¿no? O en 1,000 millones como en México se ocupa. Acordémonos que en el sistema que ocupan los ingleses no existen los 1,000 millones, sino los billones. Entonces, estamos alrededor del 7 a 8 mil millones de habitantes ahorita, ¿no? Entonces, vemos cómo en la raya azul es la población con más de 70 años de edad y cómo aumentó gigantescamente, ¿no? Obviamente, estas personas pues nacieron en el siglo pasado, van creciendo y vean, llegaron a que este grupo etario va a ser el predominante pues en estos próximos años. Y lo contrario, que ya no nacían tantos niños y vean, esto se está aplicando incluso hasta estos tiempos, ¿no? Y por eso lo que decía el slide anterior, menores de 5 años va a haber muy, muy pocos. Entonces aquí se ve esta gran brecha entre pues los longevos y la población pues de alguna manera incluso infantil o jóvenes. Entonces aquí hay un gran desafío para gobiernos, ciencia médica, para todos en general, ¿no? Estos pacientes, bueno, en el ámbito médico, ¿no? Estas personas que están mayor de 70 años, que ya están enfermas, que ya tienen enfermedades crónicas degenerativas, ya están condenados a morir de esas enfermedades. Y eso es bastante interesante analizarlo porque ya en la ciencia avanzada, la ciencia de estos días, ya hablamos de lo que se llama medicina regenerativa. Entonces, pues estamos viendo que se pueden revertir ciertas cuestiones patológicas que antes pensábamos que no. Entonces, eso es bien, bien interesante verlo. Ahora, analicemos qué está pasando en México. En México, como ya les expliqué, pues los adultos mayores van cada vez más en cantidad y se hizo un corte del INEGI en el año pasado, donde se dieron las 3 principales causas de muerte en el país. Y bueno, pues por la pandemia, obviamente el COVID fue la causa detonante de la muerte, pero no necesariamente fue la causa per se.
Ahorita analizamos el por qué no. Entonces, en el número 1 dijo el INEGI que el COVID-19 era la causa de muerte más común en el país, hasta ese corte. Le seguían las enfermedades del corazón, que ellos manejan como cardiopatías, pero pues nosotros sabemos que cardiopatías pues pueden ser en niños también. Entonces, enfermedades del corazón, es decir, crónico-degenerativas, y en tercer lugar, las complicaciones de la diabetes mellitus. Pero pues sabemos que los pacientes que fallecieron, el mayor porcentaje de COVID-19 era porque tenían enfermedades del corazón, complicaciones de diabetes mellitus. Que esto, si lo analizan desde el espectro etiopatológico, pues en realidad no es así. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Obesidad y es sobrepeso básicamente. Malos hábitos de vida. Eso es lo que nos está matando. Y viene en términos, esto es una frase que venía en un informe de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el triunfo de la longevidad, pues, es aparente, ¿no? Porque hay una morbilidad ahí. Es lo que les decía, nuestros adultos mayores están enfermos. Entonces, no necesariamente la expectativa de vida sola sea un buen indicador, porque, pues, ok, está bien que tus abuelitos estén muy grandes en edad, pero pues la mayoría los tienes enfermos. Entonces, ¿qué proponen? Pues ya investigadores y grupos ya de estudio que se dedican a esto, es que se debe de hacer un grupo multidimensional, no solo compete a médicos, no solo a científicos, absolutamente a todas las áreas de estudio de la ciencia pueden hacer algo para lograr lo que se llama ya el bienestar global equitativo, teniendo en cuenta algo que se llama el Health Span Gap o la brecha de el estado saludable o el periodo de estado saludable en la vida de una persona. Y aquí lo vamos a ver qué es esto. Entonces, antes de entrar ya a gráficas, a cuestiones científicas, vamos a dar las definiciones de qué vamos a estar hablando en esta sesión. Entonces, definimos al health span como la calidad de vida. Es decir, pues la sanidad, el periodo de años sanos en una población. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, es sinónimo health span y calidad de vida. Ahora, el lifespan es la cantidad de años que vive una persona, es decir, lo que conocemos todo el mundo como la expectativa de vida. Entonces, esto es sinónimo otra vez. ¿Qué es el health span gap? Es el periodo de vida saludable. Ahorita vamos a ver cómo se saca. Morbilidad, pues bueno, es básicamente la enfermedad. ¿Ok? No es lo mismo morbilidad que mortalidad. Entonces, morbilidad es en cierto grupo de personas las que están enfermas respecto a las que no, ¿no? De un total de población, es una relación, es la morbilidad. Entonces, morbilidad es enfermedad. Mortalidad, pues bueno, aquí sí son las defunciones de cierto grupo geográfico y pues bueno, esta es la mortalidad y seguramente conocen las tasas de mortalidad en México. Y así. Entonces, morbilidad, enfermedad, mortalidad como tal, muerte. ¿Y qué es la fragilidad? Esto es un término que en los últimos 2 años se está empleando para muchas cosas, pero en el ámbito médico es la disminución en la capacidad de realizar actividades importantes o de la vida diaria comunes, ¿no? Y esto lo vemos mucho en geriatría, ¿no? Los famosos síndromes de fragilidad. Entonces, el simple hecho de ser adulto, ya tienes actividades que ya no puedes hacer. Entonces ya eres frágil. Y si le agregas la morbilidad, acelera para que llegue a la mortalidad. Entonces, ya vieron, todos los términos están juntos, amarrados, porque es la misma parte de un proceso. ¿Qué es el Health Span Gap? Se define como el periodo de vida saludable. Entonces, vamos a ver esta gráfica y básicamente se define como el número de años vividos sin enfermedad. ¿Okay? Es una tasa ajustada entre la esperanza de vida de cada país. Obviamente esto está básicamente en Norteamérica, pero no estamos tan separados. Básicamente nosotros, nuestra media es de 74 años, ellos 73 puntos, es básicamente lo mismo. Entonces,
este, es la brecha que existe entre la esperanza de vida y la esperanza de vida ajustada en la salud. Es decir, los pacientes, las personas, hasta antes de ser diagnosticadas en como crónico degenerativos, generalmente es hasta los 64 años. Acuérdense que son promedios. Entonces, en teoría, nuestros nuestra vida hasta antes de los 64 años es de alguna manera sana o desconocemos de algún diagnóstico formal médico, ¿no? Entonces, la brecha o el gap de estas dos nos da el periodo de vida saludable, es decir, 9.2 años. Es decir, aquí nuestros pacientes crónico-degenerativos se complican y mueren. Entonces, el reto como médicos, como científicos está aquí. Ya no podemos regresarle los años a estas personas, pero tenemos que modificar aquí todos los aspectos, pues biopsicosocial y espiritual del paciente para que estos años los logre vivir de una buena calidad. Es decir, el health span, el periodo de vida saludable. Entonces, aquí es donde nuestras fuerzas deben estar sin descuidar a los niños que vienen atrás, ¿no? Todas las personas que aún no llegan a este periodo de vida. Pero aquí tenemos a muchísimos, y pues no me dejarán mentir, en sus familias seguramente tienen un familiar directo, mayor de 64 años, enfermo por algo crónico degenerativo. ¿Ok? Ese es el famoso gap o periodo de vida saludable. Y pues bueno, como avanza la ciencia, avanzan las definiciones y pues sabemos que la Organización Mundial de la Salud pues es un órgano rector de la salud global. Se le ha dado esa autoridad pues moral y ellos ya dicen, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Que es la salud un estado completo de bienestar físico, psicosocial y espiritual de la persona, no solo que no tenga enfermedad. ¿Ok? Entonces hay una pregunta bien importante. ¿Qué determina el bienestar y la salud? ¿No? Y si encontramos un término para unificar esto, no es felicidad, no tienen que ver, sí son factores, pero per se no es la felicidad. Entonces, la plenitud quizás sea esto, el bienestar y la salud. Puede ser que sí. Entonces, ¿qué determina esto? Y para los que ya llevaron en su carrera y quienes no, pues bueno, les recuerdo esto. Nos hablaron de los determinantes de la salud. Es decir, todos aquellos factores que están alrededor de nuestra vida, inclusive dentro, que nos modifican un estado, pues nuestro estado de vida, ¿no? Si seamos sanos, seamos enfermos. O si tenemos si somos propensos a tener alguna enfermedad, ¿no? Y hay categorías determinantes, o sea, como las macro, ¿ok? Que es el comportamiento individual. Aquí ya hablamos de lo social, las circunstancias sociales, que también está el ambiente, lo que nos rodea. He aquí la teoría de la higiene, que es por qué nos enfermamos, por qué no. El cuidado médico también. Y la parte la genética y la biología, que nos hacen pensar que esto no se puede cambiar. Y ya estamos viendo los avances científicos que sí podemos meter de alguna manera a mano en las cuestiones genéticas y biológicas. Entonces, todo esto se puede modificar. Pero hay una gran noticia. Esto no se queda aquí. Hay de estas categorías determinantes, hay algo que se llama macrodeterminantes y hay algo que se llama microdeterminantes. Entonces, esto se vuelve cada vez más complejo porque si nos vamos así conceptualmente, el comportamiento individual que nos dice, pues quizá no nos imaginamos todo lo que puede tener ahí, ¿no? El ambiente físico, solamente pensamos que es dónde vivimos y dónde trabajamos, contaminación, y puede haber más cosas, ¿no? El cuidado médico,
seguramente se les viene aquí a la mente, pues bueno, cuando un doctor está tratando a un paciente, pero eso es solo una cosa. También está cómo estudió, toda su formación, su actualización. Eso entra en el cuidado médico y que de alguna manera modifica al paciente. Y la genética y la biología, que cada vez hay más descubrimientos, solo pensamos genes, DNA, pero hay muchas cosas que determinan esta cuestión genética biológica. Y vean, es así como se arma el diagrama, que es un modelo mundial de los determinantes de la salud. Este diagrama lo publicaron hace un año y vean, lo que les expliqué en el slide pasado solo es la parte más central, más general de lo que sucede realmente y lo que nos modifica un estado de salud o ese estado de plenitud, ¿no? Llamémosle plenitud, es decir, de ser felices, sanos, realizados, todo. Entonces, así definiríamos a la plenitud. Entonces, todos estos factores que vemos aquí, que ni alcanzamos a leer precisamente porque son muchísimos, es lo que nos modifica y nos puede dar un estado patológico o un estado de salud. Y ahora, si gustan, lo vamos a ver más a fondo. Déjenme compartirles como tal el archivo para que lo analicemos un poquito. Déjenme compartir. Listo, aquí ya lo tenemos. ¿Y qué nos dicen los determinantes? Vean, cada vez se hacen más complejos. Y si nos dedicamos aunque sea a leerlos, nos damos cuenta que hay veces que decimos solamente genética y biología y ya. Pero vean, en realidad nos ponemos a pensar sobre el ADN mitocondrial. La edad influye, densidad ósea, cómo todo está regulado y cómo todo está modificado, y si está alterado, pues puede dar un estado patológico, ¿no? En circunstancias sociales, la identidad de género, y ya ni les cuento qué pasó en estos días, en esta semana, ¿no? Donde en México, desgraciadamente, el género es un riesgo, y eso influye en tu calidad, en tu expectativa de vida, en tu health y en tu lifespan, tu estado social, la cultura, tus conexiones sociales. Esto es bien importante. Hay un estudio, y seguramente ustedes lo conocen, uno de los estudios más grandes que se ha hecho en la historia, se hizo en la Universidad de Harvard y sigue corriendo, donde se está estudiando la felicidad, ¿no? ¿Qué factores te hacen ser felices? Y pese a lo que pensaban en el siglo pasado, que el ser rico y el ser famoso te daba la felicidad, no es cierto. Esos estudios nos dicen que las conexiones sociales es lo que determina la felicidad de un paciente y de una persona, ¿no? Entonces, ven, si analizamos cada uno, se hace todo más complejo, pero a la vez más pleno, más enfocado en el paciente, ¿no? Porque es todo lo que como médicos tenemos la responsabilidad de abordar en el comportamiento individual. Si el paciente usa drogas, cómo duerme. Es bien importante la medicina del sueño, la higiene del sueño, cómo come el paciente, la actividad física. Ya ni hablemos de sus estados de ánimo, ¿no? Que el estrés, que si tiene depresión, que si tiene ansiedad, si tiene algún otro trastorno psiquiátrico, el nivel de satisfacción de la vida, el nivel de optimismo. ¿Ya vieron? No es tan descabellado la corriente que nos dice, es que hay que estar felices en la vida, hay que verla de una buena manera, hay que ver lo que tú quieres en un futuro, siéntelo, sé feliz. Muchos piensan que eso es una farsa y no es cierto, es un determinante de la salud, ¿ok? Y el ambiente físico, ¿no? Propiamente donde vivimos, la exposición a alergenos, la contaminación, la delincuencia, todo esto nos modifica y hace que la fórmula para calcular y para establecer un correcto health y un lifespan se vuelva cada vez más difícil, porque entrarían absolutamente todas estas variables. Imagínense la fórmula gigante que tendríamos.
Y pues para resumen, vean, del 100% de los determinantes de la salud, el ambiente físico donde nos desenvolvemos, donde vivimos es el 7%, el comportamiento individual, que en el 99% de los casos es modificable, es el 36%, las circunstancias sociales, el 24%, la genética y la biología, el 22%, y aquí donde entramos nosotros en el cuidado médico, un 11%. Me regresaré aquí al cuidado médico para que vean qué es lo que al paciente modifica y podemos modificar con un correcto cuidado médico. ¿Okay? El médico debe estar muy actualizado y debe tener conocimiento. Entonces aquí, desde nuestro pregrado, desde nuestras clases de universidad, debemos de dar todo, debemos de estar muy pilas en el conocimiento porque es un determinante en la salud de nuestro paciente. La calidad de la atención o del cuidado médico. El acceso a la salud, que bueno, esto es de alguna manera social, pero nosotros entramos en la ecuación porque somos los prestadores del servicio. El involucramiento con el paciente, es decir, a los pacientes darle la atención personalizada y de calidad. ¿Okay? Entonces, ¿ya vieron? Aquí hay hasta aspectos de nuestra propia formación que modifican al paciente. Entonces, si ustedes hacen cuentas, nosotros como médicos, como educadores en salud a la población, nuestra correcta información en realidad generará un cambio en la salud de la población y de nuestros pacientes. Pues la respuesta es un sí, porque generalmente podemos dar educación en salud enfocado al comportamiento, a la forma de vida del paciente, ¿no? Que es el 36%. Entonces, 36 más 11 nos dan un 47% de mejorar la expectativa y la calidad de vida de nuestros pacientes como médicos, porque aquí los tratamos bien en el aspecto terapéutico y de seguimiento y de todo, reevaluación y todo. Y aquí enseñarle qué lo enfermó y cómo modificar, porque les digo, esto es como duerme, como come, actividad física, eso se modifica. Entonces, vean, sí podemos tener un amplio porcentaje en lo que podemos modificar del paciente. Lo que creíamos que no se podía, vean, aquí están datos, sí se puede, hasta un 36%. Regresamos a la presentación. Ahora, existen planes globales de cultura de la salud, donde, como les decía, para ampliar este horizonte de posibilidades de que nuestros pacientes, nuestra familia, inclusive nosotros vivamos más tiempo y sanos, no solo es cuestión médica. Incluye a biólogos, a genetistas, científicos sociales y del comportamiento, científicos físicos e ingenieros. Como médicos, y aquí en México pues es así, pensamos que un estudio que compete a la salud, un estudio médico, solo debe ser de médicos. Y no es cierto. Debe haber absolutamente todas las áreas del conocimiento que estén involucradas en el modo de vida del paciente y en lo que tú estás evaluando. Y, por ejemplo, si ustedes ven estudios de revistas, pues las más importantes a nivel mundial, tipo Science, Nature, los equipos son multidisciplinarios. Hay doctores en física, doctores biólogos, doctores hablo de grado académico, que tienen formación médica, biotecnólogos, inclusive ahora ya con la inteligencia artificial, muchísimos de ingenieros en datos, en software. Entonces, vean, es un manejo bastante, nada más para analizar algo, es multidisciplinario. ¿Y qué nos ha llevado el tener este equipo multidisciplinario? Bueno, tener ya grandes avances, ¿no? Ya conocemos cómo las células envejecen y cómo decir, puedo retrasar ese envejecimiento celular, ¿no? Esta ciencia se llama senescencia celular. En la terapia senolítica, ¿no? A través de qué fármacos, de qué
metabolitos, de qué factores puede llevar a que tus células, que por su ciclo celular tienden a morir, cómo retrasar ese periodo de mortalidad celular, ¿no? Ahora esta nueva área de la medicina regenerativa, es decir, cómo algo que pensábamos que estaba perdido se puede regenerar y volver a funcionar, ¿no? No me cansaré de decirles lo que ya debemos de conocer desde el pregrado, es que es un tema bastante interesante, la remisión de la diabetes mellitus, ¿no? Nos decían que no se curaba, se puede revertir y así eso va la medicina regenerativa. Y no hablemos de cuestiones de cáncer, también hablamos ahí de medicina regenerativa. Y compete al área de la inmunoingeniería también. Vean, aquí ya se unen áreas del conocimiento para hacer otra nueva área, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la edición y el silenciamiento del genoma. ¿Qué es el silenciamiento? Es un proceso molecular por el cual no vas a expresar cierto gen que codifica cierta proteína que genera un daño en la salud del paciente. Esa es la edición y el silenciamiento del genoma. Y bueno, este grupo de investigación a nivel mundial propone esto, ellos le llaman el kit de herramientas de extensión del periodo saludable o lo que es el health span, ¿no? Que compete generalmente pues a todos, a la sociedad, a la ciencia y a los médicos o la ciencia médica, ¿no? Nos dicen que las estrategias de la extensión de vida útil pues deben ser integrales y que se basan al unísono en estos factores, que son los clínicos, los programas científicos y los aspectos, pues, propiamente sociales. Entonces, ya vieron, es algo multidisciplinario cómo expandir el health span, la calidad de vida de nuestros pacientes, es donde todos debemos de contribuir para que así sea. Ahora, dividiendo esos tres grandes factores que de ciencia, la sociedad y la medicina, ya nos hablan de dimensiones, es decir, ya grupos de estudio de este tema grande que vimos aquí, ¿no? De cómo expandir el health span, ok, pues dividamos la dimensión comunitaria. Es decir, aquí son iniciativas políticas en salud de cada país y que algunas son a nivel mundial, como una buena nutrición, el acceso a agua potable, lo que les comentaba de la vacunación, los antibióticos, hasta, por ejemplo, el de que ya se está prohibiendo fumar en muchos lugares públicos. Es una dimensión comunitaria y compete a la salud pública y, bueno, a los gobiernos y políticas de cada país, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Esto ayuda, en realidad, a generar una mejor expectativa de calidad de vida. Pues la respuesta es un sí rotundo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí factores, ¿no? Lo que nos decían es que hay factores modificables y no modificables. Pero aquí no modificables, pues depende del contexto, ¿no? Yo le pondré aquí un asterisco. Pero vámonos a los modificables. ¿El exceso de peso de la población se puede modificar? Sí, claro que sí. Hay muchos tratamientos para la obesidad, desde fármacos centrales, fármacos periféricos, hay dispositivos físicos, dispositivos electrónicos que nos ayudan al tratamiento de la obesidad, la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Entonces, ¿de qué se puede? Sí, claro que se puede. Hay criterios para dar el correcto tratamiento de estos pacientes. ¿La actividad física se puede modificar? Pues claro que sí, ¿no? Podemos empezar a hacer ejercicio desde hoy. Entonces, sí se puede. ¿El tabaquismo se puede modificar? Sí, dejando fumar o no fumando desde edades pequeñas, ¿no? Tener esa amplia brecha de años de cuándo empezaste a fumar, ¿no? ¿Tu alimentación, la alimentación puede modificar? Claro que sí. Es decir, aquí dice mala alimentación, pero en realidad es la calidad de la alimentación, en realidad si es nutricia o no, porque no nada más es que tenga 1800 calorías, ok, de esas 1800 calorías, ¿cuántos son carbohidratos, cuántos lípidos? O sea, debe ser equilibrado. Entonces, si nosotros solamente modificáramos
como un país, como mundo y como individuos, el exceso de peso, la actividad física, el tabaquismo y la mala alimentación, evitaríamos el 80% de enfermedades no transmisibles, es decir, crónico-degenerativas, que corresponden al 57% del total de las muertes del mundo. Vean, no es algo caro, no se trata de una inmunoterapia, una quimioterapia, un fármaco contra el cáncer que cuesta miles de pesos y las terapias millones de pesos. Vean, no cuesta en realidad nada. Hacer ejercicio, comer bien, quitar drogas y así evitaríamos un 80% de las muertes. Vean, a veces lo que es más fácil es más difícil. Y suena hasta raro, ¿no? Pero es cierto. No modificables, que les decía yo que hasta con asterisco. El género, sin duda, pues no es modificable, eso está determinado cromosómicamente. Una cosa es género y la otra es la identidad de género, ¿no? Aquí hablamos del género mmm, este, filogenético, ¿ok? Y la genética, que nos decían antes, no es modificable. Pues no, ya existe la ingeniería genética, el silenciamiento de los genes. Entonces aquí ya podemos meter mano para evitar enfermedades que puedan salir, ¿no? Con esa famosa silenciación. Entonces imagínense, si evitamos aquí el 80% y aquí, ¿cuánto le darían ustedes? No está descabellado pensar en que sí podemos tener una población sana y longeva, que puede ser una parte de esa ecuación que no podemos definir qué es la plenitud, ¿no? Vean, cómo lo vamos a ir armando poco a poco entre nosotros. Ahora la dimensión social. Acuérdense que la anterior fue como la dimensión política, global en salud pública. Ahora, la dimensión social. Es decir, nuestro entorno, pues, de personas donde nos comunicamos y desenvolvemos. La adversidad infantil, la alienación social, el estado socioeconómico pues de cada persona, la atención médica, el ambiente de trabajo, ya es una enfermedad, el estrés en el trabajo ya es una enfermedad laboral, no sé si ya lo habían leído, eso es quizá de 2 años para acá. Los salarios, los horarios de trabajo, tu ambiente laboral, eso compete a la dimensión social y que debe ser modificada para sumar ese porcentaje en tu calidad y expectativa de vida. Entonces, ¿ya vieron? Cada vez vamos viendo más cosas, ¿no? Que puede modificar tu periodo de vida y de salud. Ahora, en la dimensión clínica, es decir, como médicos, como investigadores, como profesionistas de la salud, esto es lo que nos compete, pues de alguna manera más, ¿ok? Que son los avances en la ciencia y la tecnología que nos van a dar como resultado teorías o ya resultados tangibles sobre el incrementar los años y la salud de nuestros pacientes, ¿no? Y ya se llama la ciencia del envejecimiento, la medicina del envejecimiento. Y pues sabemos que eso nos ha dado conceptos nuevos, ¿no? Científicos nuevos, como por ejemplo, qué es el transcriptoma, qué es el epigenoma, qué es el proteoma, el metaboloma, algo que acabo de conocer hace días, el lipidoma y qué es el microbioma. Entonces, los vamos a definir fácil para no hablar en chino. ¿Qué es el transcriptoma? Bueno, es una colección de todas las lecturas presentes en una célula. Es decir, la cantidad de ácidos nucleicos que transcriben a una proteína. El epigenoma no es lo mismo que la epigenética. Y ya inclusive ahora la epigenética es un término comercial mal tomado, que pensamos que la epigenética pues es todo y pues no. El epigenoma es lo que está alrededor de nuestro DNA que modifica localmente a que se transcriba algo o no. Entonces es lo que está justamente alrededor de las estructuras muy famosas que conocen que se llaman histonas, ¿okay? Donde se repliega el DNA. Ahí encontramos factores que apagan o encienden la consecución de aminoácidos, llámense genes. Eso
es el epigenoma. Ahora, ¿qué es el proteoma? Bueno, el proteoma es un término que se acuñó básicamente en 1994, 95, donde describe el conjunto completo de proteínas que se expresan según el genoma y el epigenoma de nuestro DNA. Ahorita hay en el siguiente slide un esquema donde nos va a quedar muchísimo más claro, pero es importante definirlo desde ahorita. ¿Qué es el metaboloma? Es todos los metabolitos y las cuestiones, pues de alguna manera de producción metabólica intra y extracelular. Intracelular, es decir, todos los factores, hormonas, productos de desecho de nuestra propia célula, de nuestra propia vida celular, ¿no? Sabemos que el ciclo respiratorio celular, que nos da la energía, los ADP, también tiene factores de desecho. Entonces, todo ese es el metaboloma que influye en la expresión genética. El lipidoma es el conjunto de toda la diversidad de lípidos que tenemos en el cuerpo, también son propios y los que consumimos. Hay un estudio que dice que hay 600 tipos diferentes de lípidos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso se llama el lipidoma, porque es todo ese conjunto que nos afecta. Y para ejemplo, ¿no? Si nos vamos a los adipocitos, ¿no? Que tienen, pues, grasa, ya el adipocito está considerado como un órgano metabólico, una célula metabólica. Entonces, ya vieron cómo nos vamos a ir adentrando más. Y algo apasionante que personalmente me dedico a estudiar y investigar mucho, el microbioma. Es decir, todos los genes que tienen esta comunidad de microbiota, que tu microbiota es bacterias, virus, hongos, que viven dentro de ti en una correcta simbiosis y que te expresan, dan esos enlaces de expresión genética. Entonces, todo esto es la dimensión clínica que debemos de tener en cuenta para tratar a un paciente. ¿Okay? No solo seamos doctores quita dolores, no. Vayamos al fondo de las cosas. Y aquí está este esquema que seguramente pues ya les va a quedar más claro con lo que hablamos ahorita. Vemos que el ADN promedio tiene 20,000 genes y que el epigenoma, que es lo que está alrededor del DNA, nos dice que se expresa y que no se expresa. Si nos vamos a nuestras clases de biología básica y un poquito avanzada, también ya en el pregrado de la carrera, vemos que una vez que se da la señalización celular y todos los procesos moleculares, se transcribe y genera un ARN, ¿okay? Lo que se conoce como el transcriptoma, que vimos anteriormente que era el conjunto de todos los aminoácidos que te dice tu epigenoma que se deben de hacer para formar esa proteína. Aquí vamos, y ese conjunto de proteínas que genera el transcriptoma que viene del ADN influenciado por el epigenoma se llama proteoma. ¿Ya vieron cómo todo se amarra? Porque es todo parte del mismo sistema. Ahora, estas proteínas, ¿qué es lo que se produce en el proceso de replicación del DNA a nivel nuclear plasmático intracelular? Pues bueno, son los ejes de comunicación para modificar cuestiones de energía, principalmente en azúcares, los propios nucleótidos para la formación de replicación celular de proteínas con los aminoácidos, inclusive la señalización para la producción y la modulación de lípidos, que ya vimos que se llama lipidoma. Todo esto es el metaboloma. ¿Ya vieron? Que genera metabolitos y inducen al fenotipo. ¿Se acuerdan de sus clases de genética del genotipo y del fenotipo? El genotipo es tu lectura del DNA y el fenotipo es lo que expresas, lo que ya ves y puedes evaluar fenotípico o funcionalmente. Ahora, el microbioma está aparte, pero tampoco tan aparte. Se calcula, si ustedes saben cuántas células hay del cuerpo y si no saben, solo imagínense. Si decimos y calculamos y los neurocientíficos nos dicen que hay 1,000 millones de neuronas y solo es un órgano,
Entonces hay solo 1.000 millones de células y ni siquiera es el órgano como tal, faltan las células de la glía, que son de 5 a 10 veces más que propias neuronas. Pues imagínense cuántas células hay en un cerebro. Ahora, súmenle todas las células del riñón, del hígado, de tu piel, de absolutamente todo tu sangre. Entonces, pues seguramente es un número incalculable de tan grande y tan vasto que sea. Pues imagínense que tu microbiota, todos los, ahí la vida que está viviendo ahí con nosotros, supera de 10 a 100 veces la cantidad de células de tu propio cuerpo. Entonces, lo que pasa es que son más chiquitas que las células, ¿no? Imagínense, si fuera tu microbiota igual del tamaño de la mayoría de nuestras células promedio, es como si trajéramos 10 a 100 cuerpos más de nuestro propio cuerpo humano biológico. Entonces, en realidad esto es todavía muchísimo más grande que nuestras propias células, nuestro propio DNA, todo. Claro que sí, se calcula que en promedio la microbiota tiene de 200 a 300 millones de genes, cuando nuestra propia célula solo tiene 20,000. Entonces, ¿ya vieron? Es por eso que ahora la microbiota se le conoce como el gran regulador, que ejerce el primer enlace de tu expresión genética. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la microbiota es un órgano metabólico y un órgano de señalización que tiene inclusive más función metabólica que el propio hígado. Científicos internacionales nos dicen que ya debemos de empezar a pensar a la microbiota como un órgano más del cuerpo humano, que genera el primer enlace de expresión genética hacia nuestra célula. Y no inicia propiamente en el núcleo, inicia también en las mitocondrias, en el ADN mitocondrial y genera el enlace de expresión al DNA y ahora sí otra vez este proceso. Entonces, ¿ya vieron cómo es los determinantes de la salud, aparte de lo genético propio, también es lo genético que no es de nosotros, todas esas bacterias? Pero ahora, ya con la medicina avanzada, sabemos que también podemos influenciar el microbioma para que sea una microbiota saludable o lo que se conoce como bacterias healthy. Entonces, si tú tienes un microbioma sano, pues seguramente, bueno, no seguramente, vas a tener una correcta expresión genética que te va a dar un fenotipo, una función correcta. En cambio, si tienes una microbiota harmful o potencialmente dañina, va a generar enlaces de señalización para la transcripción, pero de cuestiones patológicas, cuestiones inflamatorias. Entonces, ya vieron, también como médicos, con correcta terapéutica podemos modificar el primer enlace de la expresión genética. Pero ahora hay una cuestión que debemos ver y tener siempre en cuenta, porque hay muchos grupos científicos trabajando en la farmacoterapia para el envejecimiento o para modificar tus estados de salud, pero hay un principio bioético que es inquebrantable, ¿no? Y es de la medicina hipocrática, ¿no? Primero no hacer daño, que hasta es lema de muchas universidades, de mi universidad lo es, en la Escuela de Medicina, primero no hagas daño, y nos dice que esto es un tope que para la ciencia le está costando de alguna manera brincar, porque hay mucha investigación, pero como ustedes saben, la investigación primero se hace en modelos animales y poco a poco y en mucho tiempo se pasan a los humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de farmacovigilancia bien en nuestro sistema de salud, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben qué es la farmacovigilancia? O sea, pues veo que menos de un 10%. ¿Por qué? Porque ni nos lo enseñan en la carrera. Entonces, debemos también de tener equipos de farmacovigilancia con estándares internacionales y bien centralizados en que estén atentos a que cada cuestión terapéutica o modificable que le demos al paciente no genere más daños que beneficios, ¿no? Entonces, por eso el de primero no hacer daño a veces es un tope para el inicio de investigaciones porque dices, tengo que hacer este estudio en pacientes longevos
¿Y qué tal si no se cuida? ¿Qué tal si le da una reacción? ¿Qué tal si? Pues gracias a esos qué tales, nuestra población está envejeciendo enferma y está muriendo enferma. Ahora, en la dimensión también clínica, pero de la investigación donde ya está el conjunto de todos esos entes científicos que nos hacen la ciencia contemporánea, que les decía que va desde astrofísicos, físicos, químicos, médicos, biotecnólogos, todos. Esta es la dimensión de la investigación. Ya están viendo que pues la senescencia celular, que es el envejecimiento propio de la célula, es un estado natural, pero que se puede acortar. ¿Ok? Entonces, esto nos da a la famosa terapia de la senescencia celular, cómo hacer que tus células sanen y vivan más. Y si tus células están sanas y viven más, pues obviamente tú también vas a estar sano y vas a vivir más. Y las principales cuestiones que se estudian, pues es el desgaste de los telómeros, que está asociado al envejecimiento celular y a la muerte celular, a la disfunción mitocondrial generada por las sustancias reactivas de oxígeno o radicales libres, que bueno, su nombre correcto es sustancias reactivas de oxígeno, como una disfunción mitocondrial genera estados patológicos crónicos y una muerte prematura. En México aún no está desarrollada esta área de la ciencia médica, lo que se llama la medicina mitocondrial. Cuando, les voy a hacer una pregunta, ¿cuántas mitocondrias creen que tenemos por célula en promedio? Nos quedamos con el famoso dibujo que nos hacen hacer desde la célula en el kinder y solo dibujamos una mitocondria, ¿no? Y pensamos que solo hay una. No, hay células que tienen hasta 2000 mitocondrias dentro. O sea, imagínense cuántas mitocondrias hay en el cuerpo humano si hay incluso células que tienen 2000 mitocondrias adentro. Vean ahí ese armamento de generación atómica de energía, ¿no? Que tenemos. Entonces, el tener en cuenta la salud mitocondrial también es importante ya en la medicina contemporánea para revertir procesos patológicos. Entonces, los más grandes avances de la investigación, ya ahorita si lo resumimos, pues ha descubierto los papeles de la insulina, del factor de la insulina tipo 1, que tienen ciertas modificaciones en el ciclo de vida celular para alargar ese estado óptimo de la célula en función y en vida. Las especies reactivas de oxígeno que les decía, ¿no? Esos radicales libres, cómo modifican y hacen un estado proinflamatorio y que matan tus células al final de cuentas, ¿no? Las terapias senolíticas, lo que les decía ahora, cómo hacer que tus células vivan más, la medicina regenerativa con lo que les comentaba, ¿no? De cómo empezar a regenerar células, regenerar órganos y revertir procesos patológicos de enfermedades que creíamos que eran incurables, la inmunoingeniería, ya terapias personalizadas para tratamientos, pues generalmente en oncología y en enfermedades reumatológicas, donde ya se hacen recetas personalizadas para que a cada paciente, conforme a su fenotipo y a su modo de vida, le vaya mejor, ¿no? De la mano con la edición del genoma, que les decía, y algo bien importante, ¿no? La metformina se está descubriendo que tiene un papel muy importante en la longevidad y puede ser una llave que nos abra un panorama grande en la calidad y expectativa de vida de nuestros pacientes. ¿Cómo? Pues la metformina genera cierta replicabilidad y un estado saludable en el microbioma intestinal y que ese microbioma genera los enlaces de expresión genética de estados prosaludables, ¿no? De genes saludables, ¿no? También la rapamicina es un fármaco que inhibe también sustancias, compuestos químicos celulares que hacen que el envejecimiento celular sea más rápido. La restricción calórica se está viendo que es una gran teoría. Bueno, es que a veces pensamos que la teoría es porque no está demostrado nada. Es ya una aseveración que la restricción calórica funciona para la longevidad. ¿Okay? Y no se trata de comer menos, sino de comer menos calorías de puros carbohidratos. ¿Ok? Hacia eso va. Entonces la restricción calórica, para los que quieran estudiar, es
un potencial adyuvante para nuestras terapias anti-envejecimiento. Y los productos metabiogénicos, que es nuestro equipo de investigación en Prometeo Health Group está haciendo bastantes estudios translacionales con equipos científicos de todo el mundo, donde ahora lo que les decíamos de los metabolitos, que era la parte del que nos generaba toda la cuestión de la transcripción celular, cómo aprovechar esas sustancias que producen desde nuestras células hasta las bacterias para tener un estado saludable, ¿no? Entonces, cómo tú puedes, de alguna manera, de cierto tipo de bacterias, agarrar el metabolito que produce para dárselo a tu paciente y ya no dar probióticos ni prebióticos, sino dar ese compuesto que se llaman pues productos metabiogénicos, y su nombre médico científico es bastante más interesante, ¿no? Los biomoduladores microbióticos. Entonces, ¿tú cómo agarrar esos biomoduladores microbióticos de las bacterias para dárselo al paciente? En México ya está, y es el primer país en América donde ya se autorizó una nueva clase terapéutica, que son los productos metabiogénicos, y que con gusto podemos platicar en otra charla, y que nuestro equipo de investigación es el pionero a nivel internacional de estos productos. Ahora, avanza la ciencia, avanza pues todo, pero pues también existe lo que se llama inteligencia artificial. Y que muchos, o si lo vemos desde el punto de vista purista, pensamos que es un robot que va a hacer tu trabajo como médico. Pero no es así. Entonces, ¿cómo está formada la inteligencia artificial? Por una serie de algoritmos lógicos con bases de datos gigantescas que ningún estudio de investigación puede tener solo. Es un banco de información que está normatizado para tomar decisiones, porque son procesos que se autoenseñan y también aprenden a tomar decisiones bajo algoritmos, ¿ok? Entonces, esta tecnología tiene, porque ya existe, aplicaciones para el diagnóstico, seguimiento, y también para tener una terapia individualizada en los pacientes. Porque, imagínense, es tener un cerebro de todos los estudios que existen en el mundo para darle tu mejor respuesta a un paciente. Y no solo los estudios que tú has leído y que conoces, sino los estudios que están en todo el mundo ya hechos. Entonces, esta inteligencia artificial, o las famosas redes neuronales de autoaprendizaje para la salud, sin duda, nos van a ayudar mucho a la toma de decisiones y a la mejor terapéutica individualizada de nuestros pacientes. Entonces, no se casen con que la inteligencia artificial es un robot que nos va a suplir. No. Puede ser una herramienta bastante interesante. Y les iba a decir a futuro, pero no, ya existe y se está haciendo prontamente en México. Hay un paradigma que hay que romper, ¿no? Que aunque es una ley, no necesariamente debe ser así. Es decir, todas nuestras células envejecen y mueren. Esto es algo innato y no se puede parar. Les daría que esto es un sí y un no. ¿Ok? Hay una charla bastante interesante que se dio entre el jefe de salud pública y asesor del expresidente de Estados Unidos, de Bush, que estuvo con un biólogo de la Universidad de Harvard, y le dijo, es que el envejecer es natural y normal. Y tú, como biólogo, ¿qué me respondes? Y le dijo, pues estás equivocado, no es natural ni normal. Y dicen que lo corrieron ahí de la Casa Blanca, pero pues tenía razón, ¿no? No necesariamente lo que es normal es natural, porque les pongo un ejemplo. Nuestra población mexicana adulta mayor está enferma
eso es normal porque es lo que más vemos, ¿no? Lo vemos como una normalidad, pero no debería de ser así. Entonces, lo normal no necesariamente es natural, ¿no? Pensamos que el envejecer es enfermarte. Eso es lo que vemos porque todos nuestros viejitos así están, pero no necesariamente debe ser así. Entonces, por eso el científico le dijo que estaba equivocado, que la longevidad no era algo natural y la enfermedad pues tampoco. Y esto abre un panorama de actuar bastante grande, donde ya no nos vayamos como un médico a quitar los signos y síntomas del paciente. Ejemplo burdo, tengo dolor, tómate un analgésico. O sea, que cure, de alguna manera quitas el síntoma, ¿no? Pero debemos ver qué causó ese dolor, esa enfermedad. Y es lo que nos dicen, ya tenemos que poner atención a la cura esencial, no al síntoma secundario que te da esa enfermedad. Y eso es lo que se llama ahora la medicina de precisión. ¿Okay? Son términos que podemos ir revisando más adelante. Entonces, bueno, para concluir este gran tema que pues de alguna manera fue médico, pero también fue social, fue mundial, donde vimos las cuestiones globales de qué nos da, qué nos define como calidad de expectativa de vida. Pues bueno, sabemos que ya cumplimos y estamos cumpliendo con el lifespan, ¿no? Con la expectativa de vida cada vez va más a la alza. Hay países que incluso tienen expectativas de 90 años, ¿no? Los orientales, y nosotros estamos en los 72, 74. Entonces, eso lo estamos cumpliendo. Pero corre en paralelo la transición demográfica que por sí misma, por nuestra normalidad que vemos, el simple hecho de ser longevo, ser adulto mayor, ya tiene una multimorbilidad ahí, ¿no? Que es la fragilidad. Y que juntas te dan enfermedades crónico-degenerativas y unas tasas de mortalidad más altas. Entonces, lo que tenemos y el desafío más grande de la humanidad es tener el health y el lifespan juntos. Tu calidad y tu expectativa de vida juntas. Y como ya vemos, es el horizonte extendido de la salud, donde es individual, donde es colectivo, es decir, tu comunidad, y donde es un estado global. Entonces, no es un trabajo solo de los médicos, ni solo de los pacientes, es de absolutamente todos extender este futuro equitativo en cuanto a calidad y expectativa de vida. Y esto es algo que más que conclusión de la plática es una conclusión personal, mundial y de preocupación. Ustedes piensan, o a lo mejor están pensando que hay miles y miles y miles y miles de equipos de investigación alrededor del mundo enfocados al estudio de, de las terapias antienvejecimiento, pero es falso. Y la OMS sacó un estudio, un dictamen por ahí de 2013, 2014, como de 40 hojas, donde nos resumía en este párrafo, que estamos en un problema generacional donde la discrepancia entre el health span y el lifespan está totalmente roto y debemos de mantener a nuestros ancianos saludables y activos. Si no lo hacemos, el costo va a superar a la infraestructura mundial, colapsando el estilo de vida y la economía, porque no podemos tener una población enferma, porque no existe el dinero ni la infraestructura sanitaria para tratar a todos. Entonces, si se quieren quedar con algo de la plática, solo quédense con este slide. Y ahora, hasta 2014, que se hizo este análisis, solo el 1% de la investigación médica
se estaba dedicando a comprender el por qué envejecemos y cómo, mediante terapias individualizadas, generar una calidad y una expectativa de vida global mejor para la humanidad. Solo el 1% de los investigadores a nivel mundial lo están haciendo. Y una porción muy inferior a ese 1% está haciendo algo al respecto. Entonces, esa es la reflexión que les doy. Vean, ¿cuántos investigadores están haciendo estudios para mantener a nuestra población sana y más que viva más años? Lo vemos en todos nuestros institutos, en todas nuestras escuelas. ¿Quién les habla de un protocolo de investigación para esto? Solo prueban fármacos, terapias, todo centralizado en un órgano y sistema cuando debemos de empezar a hablar de la medicina global en la totalidad pues del ser, ¿no? De nuestro espectro biopsicosocial del paciente. Entonces, pues bueno, poco a poco nos vamos sumando equipos de investigación para que este 1% crezca y si hagamos algo al respecto para la salud de todas nuestras familias. Entonces, les dejo para que lean esta frase y con esto básicamente acabamos. Él es David Sinclair y él es de los biólogos más importantes del mundo que trabajan para la medicina anti-envejecimiento. Está en la Universidad de Harvard y hay algo muy interesante. Todas sus teorías y terapias que él ve que funcionan para disminuir el envejecimiento, los prueba con él mismo. Obviamente tiene modelos animales. Cuando ve que todas sus hipótesis son correctas, él lo hace y él se toma lo que produce. Es de los más grandes investigadores del mundo en la terapia y en la medicina anti-longevidad. Y pues esto lo dijo en una ponencia magistral, ¿no? Y dice, para los que tuvimos la suerte de haber nacido, eso es correctamente cierto, no todos nacemos, es una vida para abrazar, una vida para hacer el bien y que vale la pena alargar con una buena salud, ¿no? ¿Por qué? Porque todos merecemos vivir muchísimos años, pero estar sanos para lograr, pues, ser felices. Y bueno, pues aquí me despido por no sé cuánto tiempo nos tardamos en esta sesión del día de hoy, básicamente 1 hora 10, y espero haberles ampliado su mente en cuestiones de pensar qué en realidad nos está enfermando, dónde podemos actuar como médicos en nuestros pacientes, en nosotros mismos, en nuestra familia, qué son los factores que pueden ser modificables en nuestro entorno, en nuestra propia biología, para generar un estado de salud pleno. Entonces, esta charla va enfocado a eso, a generarles esa duda de ver qué factores nos están enfermando, qué factores nos están dando salud para juntarlos y aplicarlos. Entonces, el título de la sesión por eso es Healthspan y Lifespan. No es la medicina del futuro. De nada nos sirve pensar en la medicina del futuro porque no sabemos si vamos a llegar, ¿no? El futuro es incierto, ni siquiera existe, por eso es la medicina del presente. Lo que hagamos ahorita va a repercutir en las generaciones futuras. Y bueno, si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir, seguir, los estaremos ahí viendo, o un correo ahí al correo personal, donde les estaré mandando información si ustedes quieren ver más temas, con mucho gusto lo haremos. Entonces, pues me despido y espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimo.